Como podemos ver aquí, tenemos una bomba hidráulica. El plato de válvulas es el que se coloca en la tapa de la bomba, ¿no? En este extremo. Luego viene el block cylinder, ¿no? El block cylinder es el que gira en este plato de válvulas. El plato de válvulas está fijo. Vemos aquí dos pequeñas líneas, como si fuera un cometa, ¿no? Cometa. Acá igual dos líneas de lubricación. Entonces, según como apunte la línea o la forma de cometa que se puede ver aquí, está indicando el sentido de giro de la bomba hidráulica. Como podemos ver aquí, el sentido de giro sería horario, ¿no? Como se puede ver aquí. Siempre en este lado de la succión, la parte abierta, y con agujeros sería la descarga, ¿no? Para una bomba hidráulica. Ahora vamos a ver el plato de válvulas para un motor hidráulico. Dentro de un motor hidráulico, el plato de válvulas tiene dos muescas, tanto en sentido horario como antihorario. ¿Qué quiere decir eso? Que un motor hidráulico puede girar en los dos sentidos, ¿no? Tanto horario como antihorario. Por eso tiene las dos muescas de lubricación, como se puede ver aquí. Entonces, ¿dónde se encuentra el plato de válvulas? Igual, en la tapa del motor, ¿no? En la tapa de cerrar la carcasa del motor hidráulico. Vamos a ver acá un video. Por ejemplo, tenemos el plato de válvulas de un motor hidráulico. Vemos aquí mi zona de baja presión, mi zona de alta presión, y todo en la parte anaranjada, ¿no? Donde va a girar el block cylinder, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un dato importante, ¿no? Para saber identificar cuando desarmemos una bomba o un motor hidráulico, ¿qué es, no? Porque a veces son muy parecidos, tanto la bomba como el motor hidráulico son muy parecidos. Ya podemos determinar que este plato de válvulas corresponde a una bomba hidráulica, más esta forma del plato de válvulas corresponde a un motor hidráulico. Otra diferencia es que en un motor hidráulico los puertos, ¿no? Los puertos de descarga, ¿no? De entrada y salida, los ports A y B, son del mismo diámetro. En cambio, en una bomba son de diámetro diferente, ¿no? La descarga es de menor diámetro que la succión. La succión es mucho más grande. Aquí se puede ver cómo ingresa el aceite en el motor hidráulico, ¿no? Plato basculante y fijo. Entonces ahí tenemos el plato de válvulas que se encuentra fijo y vemos estas líneas, ¿no? Que me van a determinar el sentido de giro de la bomba hidráulica.